Bueno, vamos a sumergirnos en el mundo de la literatura latinoamericana del siglo XX, un universo de verdad fascinante, complejo y vibrante que se atrevió a contar las historias de todo un continente de una manera totalmente nueva. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se hace? En una región llena de contradicciones, con una belleza que te deja sin aliento, pero también con una historia muchas veces dolorosa, la literatura se convirtió en esa herramienta para explorar las verdades más profundas. Y vaya que esas verdades son contrastantes. Miren esto. Por un lado, tenemos a las matriarcas casi míticas de García Márquez, esas figuras que son puro poder y tradición. Y por el otro, la realidad más cruda, las familias que viven en un basurero, como en la obra de Contreras Castro. Son los dos extremos de una misma realidad, conviviendo en las mismas páginas. Entonces, para entender cómo estas historias tan distintas coexisten, vamos a usar una metáfora que nos va a guiar en todo esto. La literatura como un espejo. Un espejo que nos muestra la realidad de América Latina con todas sus caras, pero también como un mapa, una especie de guía para poder navegar sus complejidades, su memoria y su identidad. Ok, empecemos con la primera parte, el espejo. Y la primera imagen que nos devuelve es una donde las leyes de la realidad como que se doblan un poquito, donde lo que parece imposible se vuelve parte del día a día. Y claro, estamos hablando del famoso realismo mágico. La clave de este movimiento no es solo inventar cosas fantásticas, sino presentar lo más extraordinario como si fuera lo más normal del mundo, como si no pasara nada. Y aquí tenemos que hablar de una figura importantísima, una verdadera pionera, la escritora mexicana Elena Garro. Ojo, mucho antes de que el boom latinoamericano se consolidara, ella ya estaba jugando con el tiempo y la realidad de unas maneras increíbles. Lo que hace Garro con su protagonista, Laura, es fascinante. Ella no es que viaje en el tiempo, no, es que existe en dos tiempos a la vez. Su vida moderna con un esposo violento la siente como una traición a su otro esposo, un guerrero indígena del siglo XVI. Este ir y venir entre épocas no es un truco literario, es la forma de mostrar una herida histórica, la culpa de un pueblo que vive atrapado entre su pasado indígena y su presente mestizo. Y por supuesto, es imposible hablar de este espejo sin mencionar a Gabriel García Márquez. Él agarró el mito y lo llevó a una escala épica, y no lo usó para escapar de la realidad, sino todo lo contrario, para reflejarla de una forma mucho más profunda, sobre todo las estructuras de poder. Pensemos, por ejemplo, en su cuento Los funerales de la mamá grande. La protagonista es dueña de absolutamente todo en Macondo. Su muerte paraliza el país entero, desde el presidente hasta el papa. Esta cita describe ese ambiente en su mansión, un símbolo de un poder viejo, decadente. Es que la mamá grande no es solo una mujer, representa a la oligarquía, a la iglesia, al poder militar, todo en una sola figura mítica cuya muerte deja al descubierto lo podrido que está el sistema. Pero bueno, el espejo de la literatura no solo nos muestra lo mágico. A veces su superficie se quiebra y lo que vemos son las grietas más dolorosas de la sociedad. Esas realidades que muchos preferirían no mirar. Un ejemplo perfecto de esto es la obra del costarricense Fernando Contreras Castro. En su novela Única mirando al mar, la historia no pasa en un pueblo mítico, para nada. Transcurre en un lugar brutalmente real, un vertedero de basura. Lo que hace la novela es ponernos de frente dos mundos que chocan. Afuera está la sociedad civilizada, la de la superficie, la que consume y tira. Y adentro, en el basurero, viven los buzos, los excluidos. Pero aquí viene la gran paradoja. En el mundo que parece salvaje y sucio es donde nace una nueva comunidad, una nueva solidaridad. Mientras, el mundo limpio de afuera se revela como profundamente inhumano. El basurero, entonces, es mucho más que un lugar. Se convierte en el reflejo más crudo de los valores de la sociedad de consumo. En un sistema donde todo tiene un precio, lo que no se considera útil, los ancianos, los desempleados, los que son diferentes, se convierte, literalmente, en basura. Y para que quede claro que esto no es solo una exageración literaria, tenemos esta cifra. 20 millones. Viene de un discurso de García Márquez y es un golpe de realidad. Se refiere al número de niños que morían en América Latina antes de cumplir los 2 años en esa época. Es el costo humano, real y durísimo de esa exclusión que la literatura se encargó de mostrarnos. A ver, ya vimos el espejo reflejando lo mítico y lo social, ¿verdad? Pero también puede girarse hacia adentro, para mostrarnos los paisajes más complejos de todos, los del alma humana, y en especial la experiencia de ser mujer en un mundo que a menudo es hostil.
Volvamos un momento a Laura, la de Elena Garro. Su conflicto no es solo histórico, es súper personal. Ella se siente una traidora, está partida en dos entre dos mundos y dos hombres, que representan formas totalmente opuestas de masculinidad y poder. Es el retrato de una mujer que está luchando por encontrar su propia identidad, su propia voz, en medio de todas esas fuerzas. Y para otro viaje a la psique, tenemos el cuento La tejedora de palabras de Rima de Vallbona. Aquí el terror es completamente psicológico. Una profesora, que es descrita como un ser grotesco, seduce a su joven estudiante no con belleza, sino con palabras. Identifica las inseguridades más profundas de su víctima, teje a su alrededor una red de la que no puede escapar y lo atrapa prometiéndole un paraíso que en realidad es una cárcel. Es una disección brillante de cómo funciona la manipulación. Y todo esto nos lleva a un personaje más contemporáneo, Gina. En esta novela, el espejo nos refleja la lucha de una mujer moderna por ser la dueña de su propia historia, en medio de todo el torbellino político y social de Centroamérica en la segunda mitad del siglo XX. El viaje de Gina es como un resumen de los grandes desafíos de su época. Se enfrenta a las cadenas del matrimonio tradicional, a la violencia machista, al racismo, a la inestabilidad política. Su búsqueda personal de la felicidad se convierte en un acto de resistencia tanto político como existencial. Bueno, hemos visto cómo la literatura funciona como un espejo que nos refleja realidades mágicas, sociales, psicológicas, pero ahora vamos a volver a nuestra metáfora del inicio para entender su segunda función, que quizás es la más importante de todas. Porque al mostrarnos todas estas imágenes, estos autores no están simplemente haciendo un catálogo de las maravillas y los horrores de un continente. No, están haciendo algo mucho más activo, mucho más útil. Nos entregan un mapa. Y un mapa no es solo para ver el territorio, es para navegarlo, para entender de dónde venimos y quizás para tener una idea de hacia dónde podemos ir. Y esto nos muestra para qué sirven estos mapas. Son mapas de la memoria, que no nos dejan olvidar las heridas de la conquista. Son mapas de resistencia, que nos enseñan cómo se puede crear comunidad en un basurero o cómo se lucha por la autonomía personal. Son mapas de identidad, que exploran lo complejo que es ser mujer, ser mestizo, ser humano. En resumen, son mapas para poder entendernos. Y así nos queda una pregunta abierta. Si estos gigantes de la literatura nos dejaron un mapa del alma de su tiempo, ¿qué espejos y qué mapas nos está ofreciendo el arte de hoy? ¿Qué historias nos están ayudando a navegar nuestra propia y compleja realidad?